Bienvenidos a Droshot HaPesach. Estamos en medio de una serie de devocionales sobre la fiesta de los panes sin levadura. Y nuestro estudio de hoy trata sobre un tema muy significativo, la redención. En hebreo existen dos palabras para la redención. Hoy nos enfocaremos en una de ellas y se trata de la palabra hebrea pdut. Sabemos que la Pascua está relacionada con la redención. Tradicionalmente, encontramos en el judaísmo que la Pascua se ve como la fiesta de la redención. ¿Por qué razón? Porque un pago es realizado, el pago del Cordero Pascual, la sangre que derramó y que produce como resultado la redención. Cuando hablamos de la Pascua en Egipto, vemos que aquella fue una redención física, que tuvo implicaciones espirituales. Pero cuando hablamos de la redención de nuestro Señor y Salvador, el Mesías Yeshua, descubrimos que ella también fue una redención física, es decir, que murió corporalmente, pero que también tuvo grandiosas implicaciones espirituales. Porque si la sangre de cabras y toros y ovejas, si esa sangre podía proporcionar una expiación, ¿cuánto más lo hará la sangre del mismísimo Hijo de Dios? Estamos hablando de su cuerpo físico. Él era completamente humano y completamente Dios, pero su sangre compró la redención eterna para nosotros. Y hablemos de ese concepto por un momento, de la redención. Vemos que la redención da como resultado un cambio de identidad. Ahora somos posesión comprada por Dios. ¿Y qué nos dice el apóstol Pablo? Que debemos glorificar a Dios con nuestros cuerpos. De igual modo, tenemos una nueva identidad, y esa identidad es la del pueblo de Dios. Le pertenecemos a Dios, así que la redención cambia nuestra identidad y nuestra relación. Además, la redención implica un pacto, y ese pacto fue ratificado, y vemos al propio Mesías hablando de eso la noche antes de entregar su vida, cuando se refirió al nuevo pacto que fue ratificado en su sangre. Ahora, quiero entrar en un aspecto muy importante de la redención. Cuando miramos, por ejemplo, en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 29, vemos que Dios golpeó a Egipto. ¿Y cuándo lo hizo? En medio de la noche. La Escritura habla de Vahetzi Laila, y ese término es muy significativo. En varios lugares de la Escritura, cuando Dios habla de Vahetzi Laila, la medianoche, vemos que Él se movía de una manera muy especial para cumplir sus propósitos con los hijos de Israel. Y en cuanto a lo que encontramos en el Nuevo Testamento y en los relatos del Evangelio con respecto al Mesías en esa cruz, sabemos que la Biblia es muy específica. Dice que Él fue crucificado y que la crucifixión comenzó aproximadamente a la 3:00 hora. Ahora, la hora 3:00 es aproximadamente las 9 de la mañana en nuestro tiempo, y permaneció en esa cruz y seguía allí en la hora 6:00. Y la hora 6:00 sería el mediodía, cuando el sol normalmente está en su punto más fuerte. ¿Y qué sabemos? Ciertamente hubo oscuridad sobre toda la tierra. ¿Por qué razón? Bueno, Dios en su providencia quiere dejar las cosas muy claras a todas las personas, pero especialmente al pueblo judío, porque ellos tenían un proverbio. ¿Y cuál era ese proverbio? Como fue la primera redención, refiriéndose al éxodo de Egipto, así también será la redención final. Y cuando tratamos con la redención, recuerden que dije que existen dos palabras. Está la palabra pdut, que significa un pago por la redención. La segunda palabra, giulá, es el resultado. Por lo tanto, ese pago final también será como el primero, es decir, habrá oscuridad. El proverbio dice, como hubo oscuridad en la primera redención, así habrá oscuridad en la redención final, en ese pago final. Y con el fin de demostrar que Yeshua es realmente el Redentor, lo diré de otra manera.
para demostrar que Él es el Cordero Pascual, aquel que recibió el juicio de Dios, que vemos a la hora en la que el día debía estar en su mayor esplendor, a pleno mediodía, el mundo se oscureció y permaneció en la oscuridad desde esa hora sexta, desde el mediodía, hasta la hora novena, alrededor de las 3 de la tarde. Aproximadamente a esa hora, Yeshua entregó su espíritu y murió. Ahora, hay otros elementos que podríamos observar aquí. Podemos observar algo sobre el número 9. Recuerden que fue la hora novena cuando entregó su espíritu. ¿Y qué sabemos? El 9 en la Biblia tiene que ver con una obra, un resultado, una acción. Y esta obra es que Él compró para nosotros la redención. También la hora sexta es mencionada y el 6 es el número de la gracia. Por lo tanto, encontramos aquí la obra de redención a través de la gracia de Dios. ¿Y cuándo experimentamos la gracia de Dios? Cuando aceptamos la redención del Mesías Yeshua, el hecho de que Él es nuestro Cordero Pascual. Y como dije, cuando experimentamos la redención, tenemos una nueva identidad. Pasamos a pertenecerle a Dios y encima de eso encontramos algo más. Eventualmente, y la Biblia habla del matrimonio como un pacto de redención. ¿Qué sucede? Cuando el novio redime a la novia, hay un pago que se concreta. ¿Y qué pasa? Debido a ese pago, la novia cambia de lugar. Ella deja el hogar de su familia y se muda a una nueva casa. Y esa es nuestra esperanza. Por medio de la redención, dejamos este hogar terrenal, me refiero a nuestro cuerpo, y debido a la redención a través de la sangre del Mesías, recibiremos un cuerpo nuevo, un cuerpo redimido, uno que es apropiado y que ha sido diseñado para nosotros, para esa vida eterna que tendremos en el reino de Dios. Por lo tanto, cada vez que hablamos de redención, siempre tiene implicaciones de reino. Quiero cerrar con un último punto. Sabemos en las Escrituras que vamos a experimentar un cambio. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, recibiremos un cuerpo nuevo. Y cuando pensamos en la redención, hay una palabra importante que se encuentra rodeando ese concepto de redención, y es la palabra con. A través de la redención podemos estar con Dios, y con Dios eternamente. Los rabinos hablan del nombre Emmanuel. Ellos saben que ese nombre está relacionado con el Mesías. ¿Y qué significa Emmanuel? Son 3 palabras, im, con, nu, nosotros, y él, Dios. A través de la redención estaremos con Dios, y la buena noticia es esta. La única manera de que eso fuera posible era que Dios visitara a su pueblo, y lo hizo a través de su Hijo, el Mesías Yeshua. Él se convirtió en Emmanuel para que pudiéramos estar en su presencia por siempre y siempre. Una bendición maravillosa, una bendición eterna a través de la redención. Cierro con esto. Que Dios te bendiga mientras observas esta fiesta de los panes sin levadura. Hasta el próximo devocional. Shalom.